Hola, buenas noches, señoras, señores. Eh, Les presento este librito que me encontré hace unos días y me gustaría mostrárselos. Filósofos mexicanos del siglo XX. Eh, el autor es Antonio Ibargüengoitia y bueno, lo encontré allí en una librería de aquí de unas cuadras. Eh, Estaba de oferta, podríamos decir. Y es delgado el libro, no es demasiado grueso, no llega a las 200 páginas. Y la fecha de su edición es el 2000, de su impresión es el 2000. Entonces, bueno, es interesantísimo el libro, ¿no? A mí me interesa mucho estudiar a los filósofos. Me gustaría leerles el prólogo, es muy pequeñito y es bastante ilustrativo. Dice el autor, escuchemos, prólogo. Hace algunos años, en el 67, 1967, salió publicado un libro que se llamó Filosofía Mexicana, en Porrúa también, que trató de reunir una serie de bibliografías y someras antologías de las figuras consideradas como más destacadas, de quienes se han dedicado al cultivo de la filosofía, desde sus antecedentes prehispánicos hasta los del siglo XX, y se incluyó allí solo a quienes en aquella fecha ya habían fallecido y por lo tanto su obra escrita se consideraba concluida. Ahora se pretende realizar un trabajo similar pero dedicado solamente a personajes de este siglo, y en lugar de transcribir un texto de ellos, hacer un comentario de alguna de sus obras escritas más significativa. Dice el autor, esta tarea nos parece importante ya que lo que nuestros filósofos han producido en este último tercio del siglo es muy abundante y en muchos casos de buena calidad. La gran cantidad de publicaciones que sobre temas filosóficos y afines, tanto en libros formales como en artículos periodísticos, los congresos y simposia a niveles regional, nacional o internacional, los coloquios y demás eventos, han sido muy numerosos. Además, el número de las escuelas de enseñanza media superior en las cuales se estudian materias filosóficas y las universidades en las que se imparte la carrera de filosofía han crecido en número y calidad, y todo eso da testimonio de una intensa vida intelectual que es parte de la cultura mexicana. Dice Ibargüengoitia, sigo leyendo. En este trabajo trataré de analizar una serie de personajes que considero como figuras representativas de quienes han hecho posible la existencia de un pensamiento filosófico mexicano a lo largo de lo que es ya casi una centuria. Nuestro propósito es presentar brevemente los datos biográficos, sobre todo para situar a los personajes dentro de la problemática de su tiempo, la bibliografía, especialmente de sus obras formales, algo de lo rescatable en hemerografía y testimonios personales, además, si es posible, detectar las influencias recibidas y con este material comentar los principales aspectos de su pensamiento filosófico a través de la recensión o comentario de una o más de sus obras del filósofo. Bueno, y cierra con esto, dice, esperamos encontrar las suficientes fuentes de información para que no solo aparezcan en él figuras formadas en los centros de estudio de la capital, no, la Ciudad de México, y su área metropolitana, sino en las diferentes universidades que trabajan en todo el país. El trabajo es arduo, espero poder dedicarle parte de mi tiempo para lograr este propósito y llegar a presentar una obra que hace falta para muchos estudiantes de educación media superior y para quienes estudian a nivel de licenciatura, carreras como filosofía, humanidades, comunicación, ciencias sociales, historia, etc. Y para quienes desean conocer este aspecto tan importante de la cultura mexicana de este siglo, dice Antonio Ibargüengoitia es el autor. Esto es del 99. Bueno, solamente les comento, les nombro algunos
algunas de las figuras, trae muchas figuras aquí, trae varios filósofos, filósofas también, profesoras, ¿no? Muchas de ellas. A ver, fíjense cómo está dividido en uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apartados más o menos. Dice, nacidos en el siglo XIX, abre con Emeterio Valverde Telles, 1864 a 1948. Para nosotros sería un contemporáneo de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Aunque vivió más. Luego viene Ezequiel Chávez, ¿no? José Vasconcelos, solo les nombro algunos de los, o se los leo y comento solo algunos porque no tenemos mucho tiempo. Pero Vasconcelos es uno de los que muchos conocerán. Antonio Caso, José Romano Muñoz, Gallego Rocaful, Samuel Ramos, nada más y nada menos. Jaime Castillo Fernández del Valle, no sé si se pronuncia así ese apellido. Jesús Guisa y Acevedo, José Gaos, recuerden que es el gran traductor, José Gaos, español, ¿no? Pero es, digamos, transterrado como se les llamó después. Antonio Pérez Alcocer, ese es el primer apartado. Segundo apartado es la primera década del siglo XX. Aparece ahí Recasens Siches, Luis Recasens Siches, Osvaldo Robles, Adolfo Menéndez Samará, Isaac Guzmán Valdivia, Rafael Moreno Montes de Oca, Eduardo Nicol, otro muy conocido, Eduardo García Maínez, un abogado también, Antonio Gómez Robledo, Rafael Preciado Hernández, José de Hernández Chávez, Paula Gómez Alonso. Luego un tercer apartado, dice segunda década, ¿no?, del siglo XX. Dice José Sánchez Villaseñor, Francisco Larroyo, famoso Larroyo, Leopoldo Sea, también muy grande, Eusebio Castro, Adolfo Sánchez Vázquez, mire, José Luis Curiel Benfield, Fernando Sodi Payares, Alberto de Escurdia, Héctor González Uribe, un escritor de política también, Emma Godoy, famosa también Emma Godoy, Jorge Portilla, también tiene un libro por ahí curioso. Luego viene la tercera década, Emilio Uranga, Antonio Ibargüengoitia, que debe ser el autor, Luis Villoro Toranzo, Bernabé Navarro, Agustín Basabe, Miguel Bueno, José Rubén Sanabria, Ramón Shirao, recordemos que es español, pero llegó chiquito aquí, Jorge Muñoz, Fernando Salmerón, nada más y nada menos, Miguel León Portilla, Roberto Cruz Fuentes, Gerald Niewis, creo que se pronuncia, Jorge A. Serrano, Miguel Mansur Curi, Francisco González Díaz Lombardo. Y bueno, solo por... Estos son algunos de los que aparecen ahí. Solo les leo los últimos. Dice en la sexta década, Adolfo García de la Sierra, Dulce María Granja, traductora de Kant, de la UAM Iztapalapa, Ana María López Fernández, Ignacio Díaz de la Serna, Luis Guerrero Martínez, Felipe Bobur y Jorge Aguirre Sala. Bueno, trae muchos muy interesantes. Les digo que apenas lo conseguí, apenas lo compré este textito. Si lo logran ver por allí, consíganselo. Sabemos que Porrúa no tiene unas excelentes ediciones, en realidad son algo precarias, pero recuerden que los títulos son excelentes, tienen muy buenos títulos, tienen muy buenos autores, y en general las introducciones y los prólogos que incluye Porrúa son muy buenos, no se puede uno quejar. Entonces, bueno, filósofos mexicanos del siglo XX se los recomiendo para que conozcamos un poco el pensamiento de nuestros profesores, muchos de ellos filósofos en verdad de peso, otros que son meramente académicos, otros que son más bien abogados, alguno que otro teólogo por ahí, etcétera, pero conozcamos nuestro pensamiento y pues nada, con esto me despido. Un saludo y gracias.